¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y soy maestro y pastor de la iglesia Cuartel de Dios en el sur de Monterrey. Acá te esperamos cuando quieras venir a la iglesia todos los domingos a la 1 p.m. Una iglesia que crecemos enseñando la palabra de Dios de forma efectiva bajo los principios de la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que es el Evangelio de Juan. Nos quedamos en el capítulo 3. El estudio pasado hablamos acerca de la purificación del templo. Hoy vamos a hablar cuando Jesús tuvo una plática con Nicodemo, cuando ese maestro de Israel tenía tantas cuestiones y cosas en su cabeza y en su corazón que quería entender más a Dios. Voy rápidamente a explicarte una introducción práctica que este pasaje nos va a hablar a nuestra vida. ¿Y qué es eso? La Biblia nos habla del nacer de nuevo. Si tú no sabes qué es nacer de nuevo, no te preocupes, hoy te lo voy a explicar. Pero lo que necesito que entiendas es que no por saber de Dios, tú ya conoces a Dios. Muchas personas piensan que con saber de Dios ya conocen a Dios y han nacido de nuevo en el reino de Dios. Y no es así. La Biblia te dice que solamente en la fe a través de Cristo Jesús te hace nacer de nuevo. Y ese nacimiento nuevo nos coloca dentro del reino de Cristo Jesús. En otras palabras, todas las personas que conocen de Dios no han nacido de nuevo. Si tú no tienes una relación con Dios, si tú no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, si a nadie te ha presentado a Jesús como tu Señor y Salvador y te ha dicho, oye, ¿te gustaría tener vida eterna y aceptar el sacrificio que Dios hizo en Cristo Jesús para morir por nuestros pecados? Si a ti te gustaría aceptar eso, entonces tú ya le abriste las puertas a Dios, porque alguien te presentó lo que Cristo hizo por ti y tú lo tomaste y lo recibiste. Y Dios mismo vino a morar a tu espíritu y te hace nacer de nuevo para entrar a su reino. Entonces, hay muchas personas hoy en día que van a la iglesia y no han nacido de nuevo. Piensan que porque nacieron en la iglesia cristiana, han nacido de nuevo, pero no. El hecho de que tú crezcas en una iglesia cristiana no te hace nacer de nuevo. El hecho de que tú tengas un encuentro personal con Dios y que tu vida cambie a raíz del sacrificio que Cristo hizo y que tú lo aceptaste en tu vida, a raíz de ahí tú naces de nuevo. Hay muchas personas que están yendo a la iglesia cristiana hoy en día como algo de moda, como fetiche, y van dentro de una iglesia católica, una iglesia cristiana, y luego van a una iglesia cristiana y quieren vivir como ellos quieren vivir. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti y saca todo lo malo y te habla para cambiar tu vida. Regenera, te transforma esa vida y tú empiezas a caminar en ella por fe. Hay muchas personas que necesitan nacer de nuevo. Si tú estás oyendo este mensaje y tú nunca has nacido de nuevo, no te preocupes. Al final vamos a hablar, vamos a orar para que tú naces de nuevo. ¿Ok? Entonces, lo más importante que entiendo es que quiero que te lleves es que reflexiones en esta lectura y que tú te hagas la pregunta, ¿he nacido de nuevo? ¿O solamente soy una persona que va a la iglesia por ir a la iglesia? Una persona que no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Si tú te esperas al final de este video, tú vas a nacer de nuevo. Yo creo en Dios y te va a nacer de nuevo en su reino. Antes de empezar con el pasaje, déjame explicarte que Nicodemo era el maestro de maestros en Israel. Eso quiere decir que arriba de él solamente estaba el supremo sacerdote y el consejo de los sacerdotes y después seguía el maestro. Nicodemo era una persona que era considerada una persona que tenía mucho conocimiento de Dios y conocía mucho de Dios. Y era una persona que instruía a los demás maestros de la ley. Él era como el maestro de maestros, por eso lo dice la ley, pero no lo dice la Biblia. Entonces todas las personas creían que él tenía un conocimiento pleno de Dios. Pero él mismo, al ir entendiendo que su conocimiento era muy poco acerca de Dios, él mismo se cuestionó su entendimiento. Y por eso va a visitar a Jesús. ¿Por qué supo de Jesús? Bueno, primeramente supo de Jesús por los milagros que había hecho y por la purificación del templo, como tal vez la semana pasada. Sacar a 10,000 personas dentro del templo no es cualquier cosa. Sacar a 10,000 personas del templo es un milagro de Dios que él produjo solamente al decirle a las personas que salieran y empezó a sacarlos sin violencia física, los sacó, convencidos de su celo santo, convencidos de todo lo malo que estaban haciendo. Él sacó a las personas del templo.
Y las personas empezaron a hablar de Jesús, de sus milagros. Y así fue como Nicodemo dijo, esta persona que tiene algo de Dios por lo que he oído de los milagros, porque sana a los enfermos, porque sana a los leprosos, porque da vista a los ciegos. Esta persona que he escuchado, que hace el agua en vino, que sacó 10,000 personas o 15,000 del templo, tiene que tener algo de Dios. De hecho, la Biblia así lo dice más adelante en el capítulo 7 de Juan. Entonces, Nicodemo entendía que Jesús era alguien enviado por Dios. Por lo menos es lo que él estaba percibiendo. Entonces, cuando él empezó a tener inquietudes acerca de Dios, él fue hacia Jesucristo y tuvo una cita con él. Hoy en día, muchos cristianos necesitan una cita con Jesús. Muchos cristianos son como Nicodemo. Se dicen conocer a Dios, pero no conocen. Solamente saben de oídas y de vista a Dios. Espero que este pasaje te rete a hacerte la pregunta si has nacido de nuevo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Te estás dando cuenta? Nicodemo era uno de los principales fariseos. ¿Qué quiere decir que era uno de los principales fariseos? Dentro del judaísmo había sectas, los fariseos, los saduceos, etc. Los fariseos eran considerados la secta más extrema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos le ponían ley sobre ley, a la ley le ponían mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento. Es decir, el sábado, la Biblia dice que no harás trabajo. El mandamiento era que no harás trabajo en sábado. Ellos le ponían ley sobre ley. En otras palabras decían, pues el sábado no puedes hacer ningún trabajo. Es más, no puedes ni matar el animal, la gallina o el becerro para comer. No te puedes ni peinar, porque si te peinas ya pecas. No te puedes ni abrochar las sandalias porque ya pecas. Porque era un trabajo, un esfuerzo. Entonces los fariseos eran las personas más estrictas que había. Entonces está hablando aquí que Nicodemo, una persona de los fariseos que eran estrictos, pero a la vez dentro de ese estricto, de esas... Un fariseo representa también una persona que cree que puede llegar al cielo por sus buenas obras. Ni tú ni yo podemos llegar al cielo por nuestras buenas obras. No podemos. No podemos llegar al cielo por nuestras buenas obras. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces Nicodemo, cuando dice, me he dado cuenta que no logro llegar a Dios con mis obras, pero he visto o he oído, como dice en el versículo 2, porque nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él, que tú eres de Dios. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo todavía ni le preguntaba nada y nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo logra ver lo que estaba dentro del corazón, dentro del espíritu de Nicodemo y en su alma, en su mente, pensando ahí. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos también hoy en día. Dios quiere que nazcas de nuevo y no que seas convertido. Muchas personas hoy en día están convertidas. ¿Qué significa convertir? Convertir es cuando cambias de pensamiento y dices, ya me convertí porque creo de esta manera. Bueno, Jesús no quiere que te conviertas. Jesús quiere que nazcas de nuevo y que ese nuevo nacimiento convenza a tu alma, a tu mente, a tus emociones y a tu voluntad, para que empieces a actuar conforme a Dios. Hoy en día muchas iglesias están erróneas, piensan que quieren convertir a las personas. Convertir no queremos, queremos nuevos nacimientos. En las iglesias no puede haber conversiones, tiene que haber nuevo nacimiento en las iglesias. Una conversión es mental, un nuevo nacimiento es espiritual. Y Jesús le está diciendo aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está bien claro. Tú quieres ver el reino de Dios, quieres estar con Dios en el cielo el día que te mueras. No es por tus obras. Es tienes que nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace el Espíritu? Más adelante en el versículo 16 lo vas a entender cuando Jesús le dice, porque yo soy el que envió Dios. Y si tú me aceptas, le está diciendo Nicodemo, vas a tener vida eterna. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre?
Y respondió Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, te voy a explicar qué es el nuevo nacimiento. Todos, el ser humano, cuando pecamos en Adán y Eva, traemos ese pecado original. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23. Eso quiere decir que teníamos un dispositivo pecaminoso dentro de nuestro espíritu que se iba traspasando de humano. Pero cuando Jesús vino al mundo, Él vino, murió por nosotros, fue el sacrificio de Dios y su sangre nos limpió. Su sangre vino, limpió nuestro espíritu y quitó eso. En otras palabras, nacer de nuevo es así. Nosotros somos espíritu, poseemos un alma que es la mente, las emociones y la voluntad y vivimos en un cuerpo. Tú y yo somos espíritu, no somos esta carne. Y al ser espíritu, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Aquí lo dice Jesús. Respondiendo, de cierto digo, el que no naciere de agua y de espíritu, el espíritu. Somos espíritu, eso es lo que somos tú y yo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que nosotros somos espíritu y necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios, porque no podemos entrar con el pecado original. Entonces, haz de cuenta que nosotros somos un vaso de barro y que ese vaso de barro estaba sucio y tenía pecado. Viene Jesús, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, espiritualmente pasa esto. Viene Jesús, rompe el espíritu, lo limpia, quita el pecado y lo hace nuevo y lo sella y pone a su Espíritu Santo dentro de él, pone primero su Espíritu Santo y luego lo sella. Del mismo Espíritu Jesús nos hizo nuevos. En otras palabras, del mismo barro Jesús nos hizo nuevos. Nacimos de espíritu. ¿Por qué de espíritu? Porque el mismo Espíritu Santo vino, rompió ese espíritu, quitó la basura, nos hizo nuevos, se vino a vivir dentro de nosotros y nos selló para que no haya pecado, dice la Biblia en 1 Juan 3:9, para que no tengamos pecado en nuestro espíritu y de esa manera podemos entrar al reino de Dios tú y yo. Porque la Biblia dice que el pecado no puede entrar al reino de Dios. Si tuviéramos pecado en nuestro espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Y el pecado se fue traspasando de hombre a hombre, generación en generación, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Y Jesús vino a quitar ese pecado. Lo dice la Biblia en Colosenses. Entonces, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús también estaba hablando aquí también de la limpieza espiritual. Lo que en el Viejo Testamento se refería a agua, se refería a la limpieza, a la purificación de nosotros. ¿Qué es lo que te vengo a explicar ahorita? El que no naciera de agua y de espíritu. En otras palabras, el que no fuera limpiado del pecado original y naciera nuevamente del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que Cristo vino a tu vida, hizo nuevo tu espíritu. Y ahora tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús otra vez le está diciendo, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, tú eres el maestro de Israel y no sabes. Jesús le está diciendo o le está recriminando un poco a Nicodemo, le está diciendo, tú eres el maestro de maestros y no sabes que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En otras palabras, tú que te crees muy cerca de Dios y que piensas que por tus obras vas a llegar al cielo, no sabes que por tus obras no vas a llegar al cielo, sino vas a llegar al cielo por aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y tener esa relación con Él, porque esa relación la tienes porque ya te naciste de nuevo y tienes una conexión con Dios. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es lo que pasa cuando tú naces de nuevo. Muchas personas no lo entienden. Cuando tú naces de nuevo, lo que está explicando que es como el viento, el Espíritu, exactamente igual. Tú no ves al viento, pero tú lo oyes cuando sopla y lo sientes cuando te pega, cuando sientes el viento, ¿cierto? El Espíritu Santo es igual. Tú no sabes, pero por fe, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, por fe andamos y no por vista. Yo no siento nada, simplemente sé que el Espíritu Santo creo
en fe que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí. Y por fe lo creo. Y de ahí empiezo a creer que mi vida está cambiando porque el Espíritu Santo empieza a tomar control. Y tu vida está cambiando. Hay muchas personas, tengo una amiga que me habló y me dice, oye Adrián, no sé qué me ha pasado, pero desde que he tenido comunión con Dios, siento algo, siento que debo hacer cosas y dejar de hacer ciertas cosas. Y le dije, exactamente, estás aprendiendo, naciste de nuevo y Jesús está limpiando tu templo por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te está dando indicaciones. Porque no vas a ir al cielo por tus obras, sino vas a ir al cielo por ese nuevo nacimiento que hiciste. Y a través de ese nuevo nacimiento empiezas a limpiar tu vida. No estoy limpiando mi vida por ser yo bueno, o no la estoy limpiando porque quiera ir al cielo. No, la estoy limpiando porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y está sacando todo lo que no le gusta de mi vida. Por eso dice aquí la Biblia, el viento sopla de donde quiere oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació el Espíritu. Cuando naces de nuevo, la primera obra que el Espíritu Santo, el primer fruto que trae el Espíritu Santo a tu vida es amor. Y luego gozo. Y así, mansedumbre y demás. Puedes leerlo en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo dentro del Espíritu del hombre. Entonces el primer fruto que te da el Espíritu Santo al nacer de nuevo es el amor y el gozo. Entonces tu vida empieza a cambiar. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Otra vez Jesús le vuelve a reclamar, ¿Tú qué te dice ser maestro de Israel y no sabes cómo funciona o cómo es el Espíritu Santo o no sabes que tienes que nacer de nuevo? Que en otras palabras, que no leíste la Biblia o que no estás leyendo en el Viejo Testamento que dice en su palabra que Dios pondrá un nuevo corazón en nosotros y que Dios nos hará nacer de nuevo por medio de Espíritu. Nicodemo todavía no había entendido esta verdad. Así hay muchos cristianos hoy en día en la iglesia que no han nacido de nuevo y no han entendido esta verdad, pero sí están en la iglesia, buscan servir a Dios y alabar a Dios, pero no han nacido. Hoy te tienes que topar con esta pregunta y verdaderamente hacerte la reflexión y decir, nací de nuevo. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibimos, pero testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? En otras palabras, Jesús le está diciendo, si te estoy hablando con principios, te estoy enseñando la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios de una forma humana, ¿cómo no la entiendes? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es una afirmación que Jesús está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, ninguna religión, Mohammed nunca dijo que él fue al cielo y recibió y vio a Dios y Dios le dijo que viniera, jamás. Él dijo que vio una revelación aquí en la tierra de un ángel. El profeta y todos ellos. Ahora Mahoma y todos ellos también. Ninguno aclamó que fue al cielo. Jesús está diciendo, si os he dicho estas cosas terrenales, ¿por qué no las creeréis? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. En otras palabras, Jesús te está diciendo, yo estaba en el cielo, pero vine del cielo para enseñarte cómo vivir una vida, para enseñarte que yo soy el sacrificio, el Cordero de Dios. Ninguna religión, ninguna persona de ninguna religión aclama esto en su religión. Pero nosotros los cristianos tenemos la plena seguridad que Jesús es el Hijo de Dios y que bajó del cielo para morir por nuestros pecados y enseñarnos a vivir y a nacer de nuevo. Y a nacer de nuevo. Hay muchas personas que están jugando, y te me está diciendo el Espíritu Santo que hay muchas personas que están entre doble religión, están entre la mentalidad y el no creer. Me está diciendo ahorita el Espíritu Santo que muchas personas están creyendo en otro tipo de yoga, budismo, otro tipo de cosas que no son de Dios. Dios te está hablando, te está diciendo, vas a creer que Jesús es el Hijo de Dios, vas a creer, fíjate lo que dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió es el Hijo del Hombre, quien está en el cielo.
Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tú tuvieras vida eterna. La serpiente aquí que está hablando representa que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba por el desierto con todo el pueblo y todo el pueblo empezó a quejarse de Dios, que ya se había cansado de la comida, del mismo pan, el maná y todo eso. Entonces Dios mandó serpientes de fuego para que les mordieran los pies y estas tuvieron veneno y las personas empezaban a morir. Y la gente clamó a Dios y dijeron, perdónanos Dios, hemos pecado contra ti. Entonces yo le hice a Moisés, hazte una serpiente, ponla arriba de un palo, de un madero, y todas las personas cuando la pica una serpiente, la que voltea a verla, vivirá. La serpiente es un simbolismo del pecado. En otras palabras, el pecado, la única antídoto para el pecado es Jesús, es lo que está diciendo aquí. Jesús está diciendo como el Hijo, como así como la serpiente fue levantada para que todo el que era mordido por el pecado volteara a ver la serpiente y sanara, así toda la persona que tiene pecado en su vida necesita voltearme a ver para que viva, para que viva. No es por tus obras, te vuelvo a repetir, no es por tus obras. La Biblia dice en Romanos 8:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios te está diciendo, tienes que creer en el sacrificio de Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día están jugando una doble religión con Dios? Por así decirlo. ¿Tú tienes a Cristo Jesús aquí o lo tienes en tu corazón? Esto se trata el pasaje. Este pasaje se trata de entender que si eres nacido de nuevo o convertido. Esa es la pregunta que te estoy haciendo desde hace tiempo, desde hace rato. Que si eres nacido de nuevo, eres convertido. Tienes a Cristo aquí, eres convertido. Tienes a Cristo aquí en el corazón. Eres nacido de nuevo. Eres nacido de nuevo. Pero para tener a Cristo en el corazón, tú tienes que creer que Él es el Salvador del mundo y que es el único que quita el pecado. No las vírgenes, no los santos, no ninguna otra religión quita el pecado. Al contrario, cuando tú le adoras a una virgen, cuando tú le adoras a un santo, es pecado. Entonces, eso no quita el pecado. Lo que quita el pecado es creer en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. La Biblia lo dice bien claro ahí en el capítulo 3 que estamos leyendo, versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. La Biblia dice para que todo aquel que es mordido por el pecado no se pierda, no te mueras, no vayas al infierno, sino que tengas vida. Fíjate lo que dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, o sea, de tan grande amor que tiene Dios, te amó a pesar de tus pecados. A pesar de tus cosas, a pesar de nuestras cosas y nuestros pecados, Dios nos amó. Y dice Él, nos amó de tal manera, Dios amó el mundo. Eso significa que a todas las personas del mundo, a todas, sin importar el momento que estás, si estás ahorita en un momento, si eres una prostituta, un prostituto, si eres un homosexualismo, un alcohólico, un drogadicto, etcétera, etcétera, un violador, una persona, un asesino, etcétera, un malhechor, no importa. Dios murió por ti, Jesús murió por ti para salvarte. Jesús murió por ti para salvarte, para darte vida eterna. No importa lo que sea la situación en la que estás, si eres un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un asesino, si eres un narcotraficante, si eres cualquier tipo de cosas, si estás en homosexualismo o en alcoholismo, Dios te está diciendo, yo morí por ti. Lo único que tienes que hacer es creer. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer nada más que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Dios nos dio voluntariamente libre a Jesús. En otras palabras, Dios nos dio el antídoto para quitarnos el pecado por medio de Jesucristo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tengas vida eterna. Aquí dice la vida de Dios. En otra versión dice la vida Zoe, la vida de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti.
Y esa es la vida eterna. El Espíritu Santo, que es la misma vida de Dios, la misma vida Zoe que tiene Dios en griego, viene a vivir dentro de ti. En otras palabras, la vida de Dios está dentro de ti. Y esa vida te empieza a cambiar, te empieza a transformar, te empieza a cambiar. Esa es la diferencia entre convertido y nacer de nuevo. Nacer de nuevo y un cambio, una conversión, no hay. Y la pregunta que necesito que te lleves son los versículos que vamos a leer a continuación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no envió para condenarte. Dios no te está diciendo, mira, tú eres pecador, tú eres esto. Dios te está diciendo, mira, yo te amo tanto, no me importa tu pecado. Ven, ven, acepta a mi Hijo Jesús como tu Señor y Salvador. Cree en Él. Nace de nuevo y ten vida eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no te condena. Fíjate lo que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no te condena. El que se condena es uno mismo al no creer. Al tú no creer en Jesús como tu Señor y Salvador, se condena uno mismo. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la pregunta que te vuelvo a repetir. Necesito que entiendas y contestes. ¿Eres convertido o nacido? Todas las personas que somos nacidas nuevas nos acercamos a la luz. No nos alejamos de la luz. Todas las personas que son convertidas, que solamente en la mente están, dice, porque todo aquel que, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso representa una persona convertida, una persona que nomás está en su mente. Pero una persona nacida de nuevo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero no es el convertido, mas el nacido nuevo, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, si tú eres una persona que aceptó a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la respuesta es sencilla. Convertido es todo aquel que hace lo malo y aborrece las cosas de Dios y no viene a Dios porque sus obras son malas. Una persona convertida es aquella persona que dice los domingos, Dios te amo, gloria a Dios, tú sabes, tú entiendes. Y todo el resto de la semana quiere vivir como Él quiera vivir. Eso es imposible. Dios te está diciendo, no eres una persona que nació de nuevo, eres una persona convertida. Una persona convertida no puede heredar el reino de Dios. Pero en cambio, si tú quieres nacer de nuevo, dice Dios, tú tienes que practicar la verdad. Todos los días practicar la verdad. No solamente los domingos, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué es la verdad? La Biblia dice, tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo hecho carne. Él es la vida y la verdad. Él es la verdad, lo que Él dice, sus mandamientos. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Y será hecho. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús y sus palabras en nosotros. Eso es practicar la verdad. Nacer de nuevo y no una conversión. Conversiones cuando lo tienes aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Primeramente vamos a orar por aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. O que tal vez ya lo conoces, pero no has nacido de nuevo. Vamos a orar por ti. Y segundo, vamos a orar por todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, para que sigamos edificándonos. Acompáñame a orar. Vamos a la primera oración. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, o tú no sabes si eres convertido o nacido de Dios, haz esta oración conmigo, por favor. Porque yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Y Dios te va a hacer nacer de nuevo ahorita mismo. Si tú pones tu confianza en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de venir este día y entender tu palabra. Señor, hoy yo levanto mis manos al cielo, Señor, porque tengo una duda. No sé si he nacido de nuevo o soy un convertido. O tal vez nunca he aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Yo hoy, Señor, quiero estar seguro de que he sido nacido de nuevo. Por eso hoy, Señor, te invito a mi corazón. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que abra las puertas de mi corazón. Que venga, Señor,
me llenes, me transformes, me regeneres mi corazón y me hagas nuevo otra vez, Señor. Porque tu palabra dice que si no naciere de espíritu y verdad no podré ver el reino de Dios. Yo quiero verte, Señor. Yo hoy te abro las puertas de mi corazón porque quiero nacer de nuevo, Jesús. Te pido me perdones por este tiempo que he jugado la iglesia. Te pido me perdones mis pecados. Lávame con la sangre de Jesús, porque yo hoy, a partir de hoy, creo que tú moriste por mis pecados, para que yo viva una vida santa. Y a partir de hoy, te pido me llenes con tu Santo Espíritu, para tener una comunión santa contigo. Señor, te doy gracias, porque hoy sé que he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Para todas aquellas personas que ya conocemos a Cristo Jesús, y tú que acabas de orar esta oración porque ya lo conoces, vamos a orar para que Dios te prospere. ¿Sabías que entre los cristianos es incorrecto decirnos que Dios te bendiga? Porque Dios ya nos bendijo. Entonces, ¿cómo le tienes que decir a una persona: yo quiero que Dios te prospere y te abra el entendimiento de quién es Dios y quién eres tú en Cristo Jesús, para que cumplas con excelencia la razón de tu existencia? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que me dé revelación, espíritu de sabiduría y de conocimiento en saber quién es Cristo Jesús, Señor, y que Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado, potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, y que sometiste todas las cosas bajo sus pies, y lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, que somos nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y que seamos juntamente capaces con comprender con todos los santos cuál es la altura, anchura y profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Levanta tus manos ahí y dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gloria a Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús.